La palabra de vida hoy nos llega de Éxodo capítulo 32, versículos 15 al 19. Éxodo capítulo 32, de los versículos 15 al 19. Y voy a proceder a leer la palabra para nosotros. Éxodo capítulo 32, versículo 15 dice, Entonces Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas que estaban escritas por ambos lados. Estaban escritas por un lado y por el otro. Las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era la escritura de Dios, grabada en las tablas. Ahora bien, cuando Josué oyó el ruido del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés, Hay un sonido de guerra en el campamento. Pero él dijo, No es el sonido de gritos de victoria, ni es el sonido de gritos de derrota, sino el sonido de cantos. Ya oigo. Aconteció que cuando Moisés se acercó al campamento, vio el becerro, la danza y a Moisés. La ira ardió y arrojó las tablas de sus manos y las hizo añicos al pie de la montaña. Y esta es la palabra de Dios. Amén. Hoy continuaremos estudiando sobre el ascenso de Moisés al monte Sinaí, continuando con el estudio del domingo pasado. Antes de comenzar, me gustaría que comencemos con un versículo bíblico que dijo Jesús. Él dijo, si no entendemos los escritos de Moisés, ¿cómo vamos a entender a Jesús? ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Vamos a buscar Juan 5, versículos 46 a 47. Leamos juntos. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Los israelitas terminaron matando al Señor Jesucristo porque no creyeron en Jesús. Casi todo el mundo hoy en día reconoce que Jesús fue, de hecho, un personaje histórico. Él realmente vivió en esta piedra. Pero ¿cuántos de ellos realmente creen que Él es Dios mismo? Probablemente no muchos, ¿verdad? Y Jesús señala, si creen en los escritos de Moisés, que es el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por el mismo Moisés. Si creen en estos escritos, entonces podrían creer en mí. Así que hagámonos esta pregunta, ¿qué son los escritos de Moisés? ¿Dónde aparecieron por primera vez los escritos de Moisés? Vamos a repasar la historia para descubrir cuál fue la obra de Dios detrás de los escritos de Moisés y cómo sucedió. Es tan importante que nos ayudará a creer que Jesucristo no es un ser humano, no solo un humano, sino que también es Dios mismo. Así que, veamos cuánto recordamos del último día del Señor. Celebramos la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, sabiendo que es exactamente el día número 50 desde la liberación de los israelitas de Egipto. De nuevo, quiero enfatizar la importancia de estas fechas, de los días de la semana. El momento, porque Dios nunca hace nada al azar. Él siempre hace todo tal como ya lo profetizó en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cada fecha, cada momento ya está predestinado por Dios. Y conocer las fechas exactas es muy importante para entender esto. Así que aprendimos que el Éxodo tuvo lugar en la historia, en el año 1446 a.C. Y el día es el primer mes, día 15 en el calendario judío. Y esto en realidad fue un jueves. Todas estas fechas, el reverendo Evan Park las determinó en su serie Historia de la Redención, basándose en el primer sábado que los israelitas observaron una vez que comenzaron su viaje en el desierto, con el día en que recibieron el maná. Todas las fechas giran en torno a esto. Y este primer mes, día 15, en realidad está escrito en Números 33:3. Y luego la llegada al desierto del Sinaí ocurrió en el mismo año, en el tercer mes, primer día, que en realidad fue un domingo. Y esto lo encontramos en Éxodo 19:1. Tan pronto como los israelitas, 2 millones de personas llegaron al desierto, al Sinaí. Este Moisés
que tenía 80 años en ese momento, va a empezar a subir el monte Sinaí, que mide 2.291 metros de altura. Este hombre anciano va a escalar esa montaña en el mismo día y bajar el mismo día. Break time igual a 0.5 s barra diagonal. ¿Por qué? Para que se pueda hacer un pacto entre Dios y los israelitas. Está bien. Así que hay un total de 8 ascensos, lo cual también se presenta sistemáticamente por primera vez en la historia mundial. Así que veamos el primer ascenso, el segundo ascenso y el tercer ascenso. Y luego tenemos el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo ascenso. Así. Aquí están las fechas. Como llegaron el primer día del tercer mes, al día siguiente él subió al monte. El Sinaí será el segundo día del tercer mes, que será lunes. ¿De acuerdo? Porque llegaron el domingo. El siguiente día será el tercer martes. Y luego saltamos un día, que es miércoles. Así que el siguiente día será el quinto día, jueves. ¿De acuerdo? Ahora, el cuarto ascenso ocurrió al día siguiente, el sexto, que será viernes. El quinto ascenso ocurrió en el día 7, que es sábado. Ahora, en el sexto, séptimo y octavo, por favor recuerden, estos en realidad son viajes de 40 días. Él permanece en el monte Sinaí durante 40 días cada vez. Ahora, en el sexto ascenso, él sube al día siguiente, el domingo. Él regresa, baja en el cuarto mes, día 17, que es jueves. Y luego, cuando baja, por alguna razón, vuelve a subir al día siguiente, el 18. Así que eso será viernes, ¿verdad? Y luego bajará en el quinto mes, día 28, que es martes. Y luego hay un día, miércoles, que él no asciende. Y en los últimos 40 días, él vuelve a subir en el quinto día, el día 30, porque nos saltamos el 29, que será jueves, y baja de nuevo el séptimo día, décimo, séptimo mes, décimo día, que es lunes. Así que el viaje comienza un lunes y termina un lunes. Como explicamos el domingo pasado, el primer día Moisés sube a la montaña. La razón por la que sube a la montaña es porque, mucho antes de que los israelitas fueran liberados de Egipto, Dios ya le había dicho a Moisés: cuando libere a tu pueblo de Egipto, todos vendrán y me servirán en el monte Sinaí. Está bien. Así que Moisés lo recordó. Por eso él vuelve a subir al monte Sinaí en este día. En este día, el Dios Todopoderoso, ¿qué somos? Él entra en un contrato con el pueblo, lo que se llama el pacto. Y él propone: voy a hacer un pacto con los israelitas. Y su promesa es esta: una vez que entren formalmente en mi pacto, break time igual a 0.5 s barra diagonal de ustedes como nación entera. Por ejemplo, piensen en Corea, toda la nación será mi posesión. En hebreo, la palabra segulá significa una joya de la corona, significa como lo mejor de lo mejor. No solo eso, ustedes se convertirán en un reino, un sacerdote. Ahora, no solo significa una nación compuesta por un montón de sacerdotes, no. Allí, este reino es Maliket en hebreo, significa reinado y dominio. Así que, al convertirnos en personas, sacerdotes de Dios, nuestra nación obtendrá este dominio para gobernar sobre todo el mundo. Por lo tanto, cualquier nación, ya sea como individuo, familia o nación que entre en el pacto de Dios, será exaltada en este mundo. Y esa es la promesa de Dios. Entonces Moisés baja el mismo día. Él dice: pueblo, ¿les gustaría entrar en un pacto con Dios? Así que el pueblo dice: por supuesto, ¿verdad? ¿Quién no querría esto? Entonces Moisés le entrega su mensaje a Dios al día siguiente. Él dijo: Dios, el pueblo dijo que está bien, que harán lo que tú nos digas. Y entonces Dios dice: está bien, entonces el martes, miércoles y este jueves, ¿verdad? Durante 3 días tendrán que consagrarse. Eso significa que tienen que purificarse.
¿Ok? ¿Por qué? Porque para que Dios ratifique el pacto con el pueblo, ¿verdad? Él mismo va a descender, ¿cierto? Así que para eso, para la venida de Dios, tenían que consagrarse. Entonces, el jueves por la mañana, Dios realmente desciende al monte. Y Moisés sube de nuevo ese día y pensó que ese día sería el día de la ratificación. Pero no fue ese día. Si Dios hubiera ratificado el pacto aquí, entonces no habría Pentecostés, ¿verdad? Este sería el día número 49 después de que salieron de Egipto. Así que ese día, Dios vuelve a advertir al pueblo: asegúrense de que nadie se acerque al monte en ese estado, porque cualquiera que esté en estado de pecado, si se acerca a Dios, el Dios de justicia perfecta, entonces será condenado a muerte. Así que Dios vuelve a advertir. Moisés, perdiendo toda esperanza, baja de la montaña ese mismo día y le dice al pueblo: no se acerquen a la montaña. Por eso llegamos a este día. Este día es muy, muy importante. En el sexto día del tercer mes, un viernes, Dios finalmente desciende. Y este Dios, por primera vez en la historia del mundo, habló sus 10 mandamientos. La palabra mandamientos en realidad significa palabras en hebreo, y esto está escrito en Éxodo 20, versículos 1 al 17. Cuando Dios desciende y da sus 10 palabras, los 10 mandamientos, a los israelitas, esto sucedió exactamente ¿cuántos días después? 50 días comenzando desde el día 16, el día después de que salieron de Egipto. Exactamente 50 días que esto sucedió. La manera en que mataron al Cordero de la Pascua, la manera en que salieron de la tierra de Egipto, la manera en que llegaron al monte Sinaí, la manera en que Moisés subió al monte Sinaí, así fue como sucedió. Exactamente en el día 50, recibieron los 10 mandamientos, lo cual muestra exactamente cómo Jesús fue crucificado y resucitó. Y 50 días después de su resurrección, los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Eso es Pentecostés. Incluso el día de Pentecostés no llegó por casualidad. Esto ya había sido ordenado por Dios hace muchísimo tiempo, como vemos como prueba en la Biblia. Cuando Dios habla, el Dios viviente le habla su palabra a un montón de pecadores. La gente, sin que nadie les dijera nada, conocía el peso y el temor de la palabra de Dios. Así que dijeron: ya no podemos soportar esto. Moisés, ¿puedes ir tú en lugar de nosotros, recibir la palabra y luego dárnosla? Entonces Dios dijo: está bien. Así que desde ahí, Dios habla a través de Moisés y le da la ley a los israelitas. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 18 hasta el capítulo 23, versículo 33. Así que los capítulos 20, 21, 22 y 23, todos estos son la ley. ¿Qué es esta ley? Debemos recordar que esta ley trata sobre cómo van a vivir los israelitas. ¿Dónde? No en el desierto. ¿Todo esto a qué lugar se refiere? A su vida en Canaán. Todos sabemos que este Canaán representa nuestro Canaán espiritual, el cielo, ¿verdad? Así que cuando Dios está proclamando su ley, para comunicarle a todo el pueblo que así es como van a vivir en Canaán, break time igual a 0.5 s barra diagonal, que esta ley en sí es una confirmación fundamental, una garantía. ¿Qué? Que todos los que están escuchando la ley de Dios que tienen la garantía de entrar a Canaán. Entonces, cualquiera que reciba la palabra de Dios, la ley de Dios, ¿verdad? ¿Tiene la garantía de ir a dónde? Al cielo, ¿verdad? Ese es el poder de la ley, la palabra de Dios. Así que aquí Moisés toma esta palabra sagrada, baja esa misma noche break time igual a 0.5 s barra diagonal y le transmite todo al pueblo, y luego escribe un libro llamado el Libro del Pacto. Simplemente significa contrato, ¿ok? Entre Dios y el pueblo. Hermanos y hermanas, esta es la primera parte, el lugar donde nace el libro de la palabra de Dios. Bien, este versículo nos dice que cada palabra en las Escrituras,
QuickTime igual a 0.5 S barra diagonal, así como Moisés las escribió, es una palabra de Dios que él mismo habló. BreakTime igual a 0.5 S barra diagonal, que esto nos muestra la gran autoridad divina de la Biblia misma. Es una revelación específica de Dios. Los 66 libros completos de la Biblia son la palabra viva de Dios. Y está escrito en 2 de Pedro 1, 20 a 21. Y Isaías 34, 16. Revisemos estos dos versículos. El libro de la Biblia no es solo un simple libro. Es una palabra que Dios mismo pronunció. Bueno, debido a que estas son las 10 palabras, y luego Moisés las puso en el libro, podemos ver que estos 66 libros de la Biblia giran en torno a los 10 mandamientos. Bueno, así que vamos a buscar 2 de Pedro 1, versículos 20 al 21. Bien, leamos juntos. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Así que no podemos interpretarla como queramos, ¿no? En la nariz, un aro. En la muñeca, pulsera. En el cuello, collar. Cada palabra se interpreta solo por las Escrituras, ¿verdad? Porque ninguna profecía fue hecha jamás por voluntad humana, sino que hombres, como Moisés, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Entonces, ¿qué contiene esta Biblia? El libro del pacto. La palabra hablada de Dios. Esa es la Biblia que tienes hoy. Siguiente versículo. Por lo tanto, Dios nos desafía. Isaías 34, versículo 16. Busquen en el libro del Señor y lean. Ninguna de estas faltará. Ninguna carecerá de su pareja. Detienes la boca, porque la boca de Dios lo ha mandado. Y detienes el Espíritu de Dios los reunió. El libro del pacto que Moisés inició en el 1446 AC. Es una revelación verdadera y específica de Dios mismo. Bueno, así que después de esto, a la mañana siguiente, habrá una ceremonia. Bueno, entonces, cuando tienes un contrato, hay una especie de ceremonia, así que podríamos llamarlo una ceremonia de pacto. Bueno, esto se encuentra en Éxodo capítulo 24. Estos son Éxodo 24 versículos, creo que del 3 al 4. Sí, de 3 a 4. Y este es del 7 al 8. Léanos en realidad Éxodo 24, versículos 3 y 4. Éxodo 24. Bueno, entonces, Moisés, ¿tenemos los versículos 3 y 4? No, está bien, no hay problema. El versículo 8, por favor, gracias. Sí, entonces aquí tenemos el libro del pacto aquí. Así que durante la ceremonia del pacto, Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, miren, ¿qué? Libro del pacto. Y el Señor ha hecho con ustedes conforme a todas estas palabras. Verás, Moisés toma sangre. Bueno, sangre, espolvorear sobre la gente. Y te aviso, mira qué, mira la sangre. No, la sangre es rociada. ¿Qué manda Moisés? He aquí el libro del pacto. No puedes tener un contrato con Dios sin sangre. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿verdad? Y la vida está en la sangre. Pero aquí Moisés no está enfatizando la sangre. Sí, la sangre es necesaria, ¿verdad? Pero él dice que miremos el pacto. La sangre es solo una señal del pacto real, ¿verdad? ¿Cuál es la cosa real? ¿El contenido en sí? No es la sangre. La sangre es solo una señal, ¿verdad? El contenido es el pacto mismo. Y hay que notar que estamos ligados por este pacto. Hay un lazo entre nosotros y Dios en este momento. Y como señal de esto, hay sangre. Así que la sangre en sí, la sangre sola, no es lo que hace el trabajo. ¿Cuál es la esencia? El pacto que contiene la palabra vida de Dios, ¿verdad? Así que decimos que esta sangre es vida. Está escrito en Levítico. Levítico 17.
Amen. Y 14 nos dice que la vida está contenida en la sangre. Así que cuando la señal de la vida es rociada sobre el pueblo. Y también sobre el libro del pacto, si ves en Hebreos capítulo 9, ahí explica qué está diciendo Dios. Este lazo que tengo contigo, yo voy a poner mi vida para mantener este lazo, ¿verdad? Voy a poner mi vida en juego. Entonces, si esto se rompe, ¿qué se pierde? Se pierde la vida. Así que después de que se hizo este sermón del pacto, ahora, antes, ¿sabes cómo Dios advirtió en este día? Que nunca se acercaran a la montaña. Ahora, Moisés, Aarón, Nadab, Abiud y 70 ancianos son llamados por Dios para subir. Y hay una comida del pacto. Así que voy a escribir comida del pacto. Y como resultado de esta comida del pacto, ahora pueden ver a Dios. No solo eso, también pueden comer y beber con Dios. Y ahí Dios les dice a estos israelitas que han sido esclavos, simples esclavos durante 400 años. Dios dice, ahora ustedes son nobles. Podemos encontrar esto en el libro de Éxodo 24, versículo 11. Esto es algo que es muy, muy importante para todos nosotros en nuestras vidas. Miren, los israelitas no han hecho nada. Siguen siendo los mismos esclavos. Pero porque la palabra de Dios vino a ellos, ahora su estatus, su clase, ha cambiado completamente de ser esclavos a ser nobles. Dios dice, no piensen que porque son justos los he escogido como una nación especial para entrar en pacto con ustedes. Deuteronomio 9, versículos 4 al 6, nos dice claramente, Deuteronomio 9, versículos 4 al 6, dice, no es por tu justicia, eres como el resto de las naciones, sino solo por el pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob para cumplir el pacto. He hecho un pacto contigo y ahora te llamo noble. Y hermanos y hermanas, el hecho de que estemos aquí hoy adorando a Dios, teniendo este deseo de venir a este servicio, no es porque seamos justos, ¿verdad? Somos guiados por la gracia de Dios, quien es fiel en su promesa que fue hecha hace miles y miles de años. Él la está cumpliendo ahora mismo a través de nosotros. Es por su gracia, es por el poder de la palabra. El poder del pacto que nos permite ser llamados la preciosa, la joya de la corona de Dios hoy. Entonces, después de esto, pensarías que esto es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Ahora tenemos cambio de estado. Nosotros somos el pueblo noble, somos el pueblo del pacto de Dios. Tenemos en nuestras manos el oráculo viviente de Dios. Pero una cosa muy extraña es que pasa con estos 40 días. Está bien. 7 días tomó llegar hasta aquí, ¿no? Algo más tiene que suceder en estos 120 días. Algo más importante pasó, ¿verdad? ¿Qué fue? Después de que Dios dice, ahora son nobles, ya no pondré mi mano contra ustedes, ¿verdad? Él lo dice en Éxodo capítulo 24, versículo 11. Así que déjame borrar esta parte. En el versículo 12 del capítulo 24, Dios dice, sube y te daré las tablas de piedra que he hecho y que he escrito con mi propio dedo. Está bien. ¿Por qué es esto necesario? Para hacer esto, Moisés ayunará durante 40 días y 40 noches. Y este ayuno, Deuteronomio 9, 9, por 40 días y noches. Y aquí, en Éxodo 24, 12, busquemos este versículo. Está bien. Ahora, el Señor le dijo a Moisés, sube a mí al monte y quédate allí. Esto significa que ya no será algo del día a día, ¿verdad? Y te daré las tablas de piedra con la ley y el mandamiento que he escrito para. Su instrucción, por favor, fíjense en la palabra instrucción. En hebreo,
en realidad es yara, significa enseñanza. Esto no fue suficiente, ¿verdad? Ahora, Dios tomará 40 días para darle a Moisés una tabla de piedra. Usted. Estos mandamientos y la ley pueden ser enseñados al pueblo. Ahí es donde aprendemos la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, enseñanza. ¿Qué es lo que Él enseña? ¿Qué pasa en estos 40 días de ayuno? Dios muestra el tabernáculo. En realidad, esto va desde el capítulo 25 hasta el 31. Todo esto trata sobre el tabernáculo de Dios. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo en realidad es la casa de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando Dios está tratando de dar el plano para construir su casa, ¿eso significa que Dios quiere estar con quién? Dios quiere estar con el pueblo de Israel. Así que aquí, Dios está hablando con Moisés en la cima del monte Sinaí. En la cima, Dios está hablando sobre cómo va a cumplir Emmanuel esta promesa, ¿verdad? ¿Y adivina qué está pasando al pie de la montaña? Al pie de la montaña, justo en el lugar donde se estaba llevando a cabo esta ceremonia del pacto. ¿Qué está pasando ahí? Mientras hay una gran cumbre entre el Dios celestial y los hombres de Dios, ¿verdad? Hablando sobre Emmanuel. Abajo, al pie de la montaña, el pueblo está haciendo el becerro de oro. Y esto está en Éxodo capítulo 32. ¿Sabes qué dijo la gente? Hechos capítulo 7, versículos 39 al 40, muestran exactamente lo que pasaba por la mente de los israelitas durante estos 40 días de ausencia de quién? La ausencia de Moisés. Ahora, vamos a Hechos capítulo 7, versículos 39 al 40. Ahora, el diácono Esteban realmente habla sobre esto. Él dice, nuestros padres eran dispuestos a obedecer y lo repudiaron. Repudiar significa que rechazas a alguien con condena, ¿verdad? Y en su corazón ya habían regresado a Egipto, diciéndole a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, esta expresión tan despectiva, este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no tenemos idea de qué le pasó. Ya se fue, ¿verdad? Entonces, en ausencia de la presencia visible de Moisés, aquí los israelitas se deterioraron, que, primero, no estaban dispuestos a obedecer. Segundo, en su corazón, repudiaron a Moisés, rechazaron a Moisés. Tercero, su corazón ya había regresado al Egipto mundano. Ese era el estado en el que estaban los israelitas. Entonces, ¿qué pasó? Como leímos en nuestro texto principal, Moisés, después de 40 días de ayuno y oración, ¿verdad? Tener las mismas tablas de piedra que Dios ha grabado permanentemente en la piedra con su propio dedo. Él desciende y ve lo que está sucediendo, y rompe las tablas de piedra en el mismo lugar donde tuvo lugar la ceremonia del pacto. ¿Fue simplemente porque Moisés estaba enojado? No. Ya antes de descender, en Éxodo 32, suplica, ruega a Dios. Dios ya lo sabía. Dios le dijo a Moisés, baja, mira lo que está haciendo tu gente. Ya no existe mi gente. Dios dice, tu gente que tú sacaste, ya no son de Dios. Dios ya no dice, yo soy el que los liberó, ¿verdad? Él ya rechazó al pueblo por su idolatría. Después de escuchar durante 2 días, ya sabes, como hace 42 días, sobre las 10 palabras de Dios, Dios se rindió con el pueblo, pero este Moisés no lo hizo. Entonces, ¿este Moisés simplemente rompería la tabla de piedra porque se enojó de repente? No, ¿verdad? ¿Qué representa la tabla de piedra? El contrato, no. Entonces, si el contrato queda anulado, si esa evidencia real del contrato ya no existe, entonces el contrato ya no existe. Por lo tanto, el pueblo ya no está sujeto a la ruptura del acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que el diácono Esteban retrató de los israelitas no es nuestro propio corazón hoy en día? ¿Qué hará Moisés?
Induced. Aquí Dios no dijo, estoy bien con el pueblo, ¿verdad? Así que Moisés vuelve a subir al monte Sinaí. Esto es para la oración. Y esto se encuentra en Deuteronomio 10, versículo 10. Y también este versículo, Deuteronomio 9, versículos 25 al 29. Y este versículo es muy importante, porque si este versículo no fuera interpretado precisamente, no tendremos nada. Las 8 subidas al monte Sinaí. Los días que los israelitas observan estarían mal porque ni el pueblo judío tiene las 8 subidas de Moisés al Sinaí. Hasta hoy. Es fácil escribirlo, pero para nosotros pasar por esto, ¿ves cuántos versículos hay? Buscar en cada uno y saber si Moisés estaba arriba o abajo del monte. Es realmente increíblemente difícil. Y así, Deuteronomio 9, versículos 25 al 29, nos dice exactamente que Moisés subió al monte Sinaí y oró para interceder por el pueblo. Vamos a ver su oración. ¿Cómo oró él? Así que me postré ante el Señor los 40 días y noches, lo cual hice porque el Señor había dicho que los destruiría. Oré al Señor y dije, Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, ni siquiera a tu herencia, a quienes has redimido con tu grandeza. Y Él mantiene el pacto con Abraham. Él dice, por favor, recuerda a tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. No mires la terquedad de este pueblo ni la maldad de su pecado. Recuerda el pacto. Y así, Moisés, después de orar así, baja después de 40 días. Dios todavía les dice, break time igual a 0.5 s barra diagonal capilla al pueblo, no voy a destruirlos, pero no iré a Canaán con ustedes. Vayan ustedes solos. Eso fue lo que dijo Dios. Hermanos y hermanas, esto es Deuteronomio 9, versículos 25 al 29. Alguien está orando por ti así, incluso ahora, intercediendo ante Dios. Por favor, no mires su terquedad o su corazón endurecido, la maldad. Sino recuerda tu pacto. ¿Quién está orando por ti? Romanos capítulo 8. Versículo 33. Creo que del 33 al 34. Sí, del 33 al 34. ¿Podemos buscar este versículo, por favor? Está bien. Mira, si un hombre como Moisés pudo interceder y aplacar la ira de Dios, cuanto más la oración de Jesucristo, quien nunca deja de orar, incluso hasta el día de hoy. Romanos 8, versículos 33 al 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Eso significa nosotros, ¿verdad? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Nadie puede condenarnos ya porque Cristo Jesús, el que murió, sí, más aún, el que resucitó, que ahora está a la derecha de Dios, quien también, intercediendo por nosotros ahora mismo, incluso en este día. Esa es la única razón por la que no estamos siendo sometidos a la ira de Dios, ¿verdad? Recuerda, pase lo que pase, hay alguien que está orando por ti, ¿verdad? Incluso los hombres de Dios, como Moisés, hicieron esto. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo? ¿Ok? Así que aquí Él baja y dice, gente, Dios dijo que no nos destruirá hoy, pero a ustedes les dijo, simplemente vayan a Canaán por su cuenta. Entonces la gente se dio cuenta de lo grave que era su pecado. Y así que se quitaron todos los adornos. Y empezaron a quitarse los adornos. Comenzaron a arrepentirse de verdad. Así que si ves, falta un día entre medio, ¿verdad? Entonces, Moisés hace un tabernáculo de reunión aquí mismo, al pie de la montaña otra vez, y continúa intercediendo ante Dios. Y dice, Dios, simplemente borra mi nombre. Por favor, perdona al pueblo. Si no los vas a perdonar, solo bórrame a mí. Él ofreció su propia vida para que el pacto pudiera permanecer con el pueblo. Así que aquí Dios finalmente cede ante la oración de Moisés. Está bien, no destruiré a tu pueblo.
También los llevaré hasta Canaán. Esto fue lo que se hizo. Y luego, otra vez, ahora que esto ya está resuelto, ¿verdad? A Moisés se le dice ese día, talla una tabla de piedra para ti mismo. Antes, Dios hizo la tabla de piedra, ¿verdad? Esta vez, Él mismo tiene que tallarla. Y en la mañana, Él subirá. Ven a mí en la mañana, ¿de acuerdo? Ese día Él tendría que hacer las tablas de piedra. Moisés vio su aspecto, pero los israelitas no. Imagina que en esos días no tenían herramientas finas para refinar las tablas, ¿verdad? No es como una roca cualquiera. Tienes que tratar de dejarla plana y pareja. Así que Moisés debió haber sufrido mucho creando las tablas de piedra. ¿No te preguntas por qué Dios está tan obsesionado, aparentemente, con las tablas de piedra? ¿Verdad? Está haciendo que Moisés pase por los mismos 40 días de ayuno. ¿Ok? Y esto se encuentra en Éxodo capítulo 34. Wake time igual a 0.5 s barra diagonal, creo que es el versículo 28. Entonces aquí, las tablas de piedra. Otra vez, esta se destruye, ¿verdad? Así que, de nuevo, el segundo juego de tablas de piedra. Se hacen las tablas de piedra. Y esto se encuentra en Éxodo capítulo 34, versículos del 1 al 4. Entonces, como ves, es cuando finalmente se logra la ratificación de este pacto. Y Moisés baja y dice que el rostro de Moisés resplandecía, ¿verdad? Y como la gente no podía mirar el rostro de Moisés, la historia termina con que un velo cubría el rostro de Moisés para que no vieran la gloria de Dios en su rostro. Así es como termina. La pregunta con la que empezamos, estos 340 días de ayuno, ¿por qué? ¿Por qué Dios parece estar tan obsesionado con las tablas de piedra? ¿Por qué este Dios todopoderoso querría tomarse este tiempo y pasar trabajo para escribir con su propio dedo sobre las tablas de piedra? ¿Qué representa la tabla de piedra? Zacarías 7, versículo 12 dice, nuestro corazón. Vamos a leer. Endurecieron su corazón como el diamante, para no oír la ley y las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los profetas anteriores. Por eso vino una gran ira de parte del Señor de los ejércitos, ¿verdad? El pedernal es durísimo. Así era el corazón israelita. ¿Por qué? ¿Qué es un corazón de piedra? Es no reconocer que la palabra es el Espíritu de Dios, ¿ok? Basado en Zacarías capítulo 7, versículo 12, dice, el corazón que no reconoce. Entonces, mira, observa la palabra de Dios, es una letra. O es el Espíritu de Dios. Cuando vemos la Biblia solo como una letra de Dios y no como espíritu, entonces nuestro corazón sigue endurecido como el pedernal, ¿verdad? Cuando eso pasa, este velo siempre existirá entre la gente y el mensajero de Dios. No podrás ver la gloria de Dios en su plenitud. Está bien, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con lo que es el libro del pacto, cómo fue hecho originalmente, ¿verdad? Y si realmente creemos en esto, ya que todo ha sido comprobado con fechas exactas, diciendo que estos son hechos históricos reales que ocurrieron en el año 1446 a.C., ¿verdad? Entonces hoy, el Antiguo Testamento, todas las palabras que están escritas en el Antiguo Testamento no van a ser solo unas letras escritas con tinta para ti. Entonces, 2 Corintios capítulo 3 explica exactamente esto, lo que les pasó a los israelitas. ¿Por qué Dios está tan obsesionado con las tablas de piedra? Vamos a buscar dos. Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 18. Leamos este versículo con cuidado, pero sus mentes se endurecieron como el pedernal, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento,
Antiguo Testamento significa antiguo pacto. El mismo velo permanece sin quitarse porque es removido. ¿Solamente en quién? En Cristo. Pero hasta el día de hoy, hasta hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo cubre su corazón. Eso significa que no verán claramente. Pero cada vez que una persona se vuelve a quién? Se vuelve al Señor, entonces el velo es quitado. Así que hasta los israelitas reciban a Jesucristo. Este Antiguo Testamento, ¿verdad? Siempre tendrán este velo sobre el Antiguo Testamento. O sea, no podrán verlo como Dios lo hizo. ¿Qué es volver al Señor? Es volver a Él. ¿Qué es volverse al Señor? Él dice que es presentar al Señor. El Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. La verdadera liberación de la esclavitud. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen. ¿La imagen de quién? La imagen del Señor, ¿verdad? De gloria en gloria, así como por el Señor, que es el Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Cuando nos volvemos al Señor, el velo será quitado del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cuando nos volvemos al Señor, ¿quién es el Señor? Él es el Espíritu. Así que cuando solo reconocemos esta palabra como Espíritu, cuando el Señor es Espíritu, entonces puede haber transformación en nuestras vidas. ¿Qué es Espíritu? Este es un nuevo pacto. Este es un nuevo pacto. Dios lo prometió. No en aquellos días anteriores. Escribí con mis dedos en las tablas de piedra. Pero cuando llegue el día, escribiré en sus corazones. Está bien. Busquen Jeremías 31, del 31 al 33. Ya vimos el 33. Bien, leamos juntos. ¿Listos? Comencemos. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y en su corazón. La escribiré y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Si en el año 1446 a.C., Dios descendió y escribió en las tablas de piedra, cuanto más Dios descendería y escribiría en sus corazones, Dios prometió esto y de hecho lo cumplió. Porque Jesucristo, en su último día antes de la crucifixión, dijo, esta sangre que derramo es para este nuevo pacto. Así como el pacto fue ratificado, esta ceremonia del pacto con la sangre, ¿verdad? Jesucristo vuelve a hacer exactamente lo mismo, diciendo que esto realmente se está cumpliendo de la manera original en que Dios lo diseñó. Vamos a Mateo 26, versículo 28. Porque esta es mi sangre del pacto, ¿verdad? Él dice, sangre del pacto. Entonces, ¿miramos la sangre? No, es solo una señal. Pero miramos el contenido, que es el pacto, la palabra, las 10 palabras que Dios habló, que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. Lo mismo, 1 Corintios 11, versículo 25, Jesús dijo claramente, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús ya cumplió el nuevo pacto que Dios estaba prefigurando a través de las 8 subidas de Moisés, el nuevo pacto que el profeta Jeremías profetizó en Jeremías capítulo 31. Así que ahora, Dios nos ha hecho, por lo que Jesús hizo, ministros del nuevo pacto. Por favor, cree que Él ya ha hecho el nuevo pacto contigo a través de Jesucristo. Bien, entonces vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9, quien también nos hizo competentes como siervos del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué es el Espíritu? Jesús lo dice claramente. La palabra que yo os hablo no es solo palabra, sino que es espíritu y es vida. Bueno, pasemos a Juan, capítulo 6, versículo 63. Bueno, leamos en una sola voz. ¿Listo? Comenzar. Es un espíritu que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son nuestra vida. Bueno, así que hermanos y hermanas,
porque Dios ya cumplió esta promesa. Ahora que podemos entrar en su casa, el tabernáculo de hoy, y recibir esta palabra de vida y espíritu cada vez que vienes aquí. Por esto, Dios dice, ahora ya no tienen corazones de piedra, ¿verdad? Ahora ustedes son mi carta. Somos la carta de Jesucristo. Leamos este versículo y terminamos. 2 Corintios 3, versículos 2 al 4. Listos, comencemos. Vosotros sois carta de Cristo, escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Tal confianza tenemos por medio de Cristo hacia Dios. Amén. No por lo que hemos hecho, no por lo que eres, sino por lo que Jesucristo hizo, somos hechos cartas de Jesucristo. Shalom es una carta de nuestro Señor Jesucristo para que todo el mundo la vea. Amén. Tengamos esta confianza en nuestra vida diaria. Oremos. Padre Dios nuestro, te agradecemos mucho por permitirnos esta oportunidad de revisitar la historia donde Moisés trabajó tan duro para permitir que los israelitas entraran en pacto contigo. Y te damos gracias, Padre, por enviándonos a Jesucristo. Él trabaja día y noche sin cesar, para que sigamos permaneciendo en este pacto eterno contigo en todo momento, a pesar de nuestras debilidades. Y en muchas cosas nos falta. Padre, oramos para que bendigas nuestros corazones, que nuestros corazones no se vuelvan reacios a obedecer, sino que sean corazones dispuestos. Que acepten a nuestro Señor Jesucristo de todo corazón y siempre se regocijen en tu palabra. Ayúdanos a obedecer de verdad y de buena voluntad, no porque alguien nos lo diga, pensando que tenemos que hacer algo para ser justos. Pero Padre, tú ya nos hiciste justos porque nos diste tu palabra. Ahora, ayúdanos a confiar en tu palabra y simplemente obedecer tu palabra, Padre, para que podamos vivir la vida en el canon espiritual, el verdadero cielo aquí en la tierra, tal como lo prometiste. Gracias por este tiempo bendecido. En el nombre de Jesús oramos. Amén.